Hola, ¿qué tal? Bendiciones. No saben la alegría que nos da de estar en un episodio más de su podcast Crece. Me acompaña mi amado, amantísimo hermano Ulises Salinas. Oh, amantísimo hermano Arel Salinas. Estoy con él, el pastor Arel Salinas de aquí de la Iglesia Cristiana Elevation Point. Es la que está patrocinando este episodio y es un episodio muy interesante que se llama... El título de este tema es Producir, no desperdicies tu vida. Y muy interesante, pastor. Me llama mucho la atención este episodio porque fíjate que, por ejemplo, en agricultura, te voy a dar simplemente un ejemplo, en agricultura producir, pues es literalmente empezar desde cero a plantar la semilla. Correcto. Y después ayudarla a que crezca a través de todos los procesos, incluso usar fertilizante, regarlas, darles los cuidados necesarios para que no tengan pestes, pesticidas, etcétera. Y hasta llegar al tiempo que den su fruto, las coseches y las usas para beneficio del ser humano. ¿Para Correcto. Qué lado lo vas a enfocar, pastor? Lo voy a enfocar a producir en todas las áreas de la vida, pero especialmente en tu área espiritual. Pero no me gustaría dejar a un lado, por ejemplo, producir en el área laboral, producir y tener y crear resultados en el área matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tus negocios, ¿verdad que sí? En tus inversiones. Y casi que todo el producir va de la mano con lo que voy a estar hablando hoy, pero me gustaría que entendamos que el plan de Dios es que nosotros produzcamos, que nosotros llevemos frutos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el árbol que no da fruto no sirve para nada, sino para ser echado al fuego, ¿verdad? Sabemos que eso se refiere a los frutos de la salvación, etcétera, pero me gustaría aplicarlo en este momento a que el no llevar fruto en la vida, el no producir en esta vida, es un desperdicio de vida. Me gustaría también enfocarlo al servicio del Señor, pero me gustaría leerles lo que dice el libro de Josué. ¿Verdad que sí? Capítulo 1, versículo 5. Y Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Número 1, pastor, pero ¿cómo le hago para producir en cualquier área de mi vida? ¿Cómo le hago para dar fruto? ¿Cómo le hago para vivir una vida plena como Dios quiere que yo la viva? Bueno, lo primero es que Dios te dice, tienes que aprender a confiar en que yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Después le dice, porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Le dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Cuando tú sabes que Dios está contigo, entiendes que la gracia de Dios está contigo. Y lo que más valioso tiene una persona es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes la gracia y el favor de Dios, yo me recuerdo de un jovencito, yo no sé si tú te recuerdas que yo te platiqué de él. Ulises era músico o cantante, no me recuerdo. Pero tenía una gracia de Dios cuando ministraba al Señor. Lo conocí en otra iglesia mientras íbamos a ministrar en otras iglesias. Y en una ocasión le dije a mi hermano, yo no sé qué tiene este muchacho, pero siento una necesidad de bendecirlo. Siento una necesidad de ayudarle en lo que pueda. Y eso solamente es la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando despiden a todo mundo del trabajo menos a ti, es la gracia y el favor de Dios. Cuando de tantos estimados que hay en tu empresa, el cliente decide dártelo a ti, es la gracia de Dios. Cuando la gente ve en ti algo diferente y te bendice, es la gracia de Dios. Cuando tu matrimonio está lleno de paz y de armonía, es la gracia de Dios. Cuando tus hijos buscan de Dios y sirven a Dios, es la gracia y el favor de Dios. Fíjate que yo te voy a dar una información un poco interesante, al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Ajá. Y es que en general, producir requiere manejar o transformar recursos. Ajá. Fíjate que yo te voy a dar una definición, acerca de producir. Y en general, producir envuelve transformar ideas, o bien transformar recursos, o transformar incluso esfuerzos para convertirlos en algo de beneficio para otros. Correcto. O para ti mismo.
Entonces, si lo basamos eso, men, a lo que tú estás diciendo, de verdad que concuerdo totalmente, porque nosotros, por ejemplo, como cristianos, tenemos que producir en cualquier momento nuevas almas para Jesús. Es decir, sería bueno que invites nuevas personas para acá, para que de esa manera estés produciendo un fruto en las personas de afuera. Producir frutos dignos de arrepentimiento, por ejemplo, dice la Biblia. Por ejemplo, producir en el servicio. Es decir, que los dones que tú has recibido de Dios los pones al servicio de la iglesia y de Dios. Entonces eso comienza a producir, ¿verdad que sí? Pero aparte de que Dios esté contigo y de que entiendas de que no te va a dejar y no te va a desamparar, le dice algo que no nos gusta, Ulises. Esfuérzate. Para producir se necesita esfuerzo, como la ilustración que tú traías, ¿verdad? De que tú siembras una semilla, pero va a requerir esfuerzo, cuidarla, abonarla, regarla, ¿verdad que sí? Ponerle sus pesticidas, etcétera. Todo eso requiere esfuerzo. No puedes producir, no hay producción en tu vida sin esfuerzo. No hay un matrimonio excelente, lleno de paz y de armonía, si no hay esfuerzo de tu parte. No hay hijos bien educados y enseñados en la palabra de Dios si no hay un esfuerzo. Los dones no se manifiestan y no bendices vidas con el fruto de las obras que Dios ha puesto en tus manos por el arrepentimiento, por la salvación, si no te esfuerzas. Pero luego le dice, y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, nuevamente les escucha, esfuérzate. ¿Queremos nosotros ser bendecidos, por ejemplo, financieramente? Pues hay que esforzarse para trabajar. Claro. Hay que esforzarse en adquirir conocimientos nuevos, hay que esforzarse en adquirir habilidades nuevas, hay que esforzarse en diferentes cosas para hacer negocios. Se requiere un esfuerzo en cuanto a conocimiento, estudio. Si quieres tener una carrera, se requiere esfuerzo, ¿verdad que sí? Entonces, para todo se necesita el esfuerzo. Y nuevamente le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Número 1, estar atento a la palabra de Dios, dejarnos guiar por la palabra de Dios, dirigidos por la palabra de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia que viene de Dios. Pero permítanme aplicar esto mismo que se demanda de la palabra de Dios, ponerla en obediencia para ser bendecidos y adaptarlo a lo que podemos hacer. Dice, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Si queremos producir, tenemos que mantenernos enfocados. A mí mi mamá me decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Me decía otro dicho, el que a todo le tira, a nada le pega. Y constantemente me decía, enfócate. ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y dedícate ahí. Y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Solamente así se puede lograr. Cuando tú te distraes por cualquier otra cosa y no te enfocas, no vas a producir. Si Dios te ha dado ministerio y has decidido servirle al Señor, enfócate en eso. Dios te ha capacitado y te ha equipado con dones, talentos y habilidades para el ministerio. Enfócate en lo que Dios te ha dado y no trates de hacer algo para lo cual Dios no te dotó. Por ejemplo, conocemos muchas personas que quieren cantar, pero que su pasión es cantar, pero no cantan. No tienen ese talento, entonces no van a producir. ¿Por qué? Porque están desenfocados. Luego dice, escucha esto. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado, en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, como el capítulo anterior, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Siguiente punto. Si quieres producir, tienes que asegurarte de que Dios vaya contigo a donde quiera que tú vayas. Y eso, qué bueno que lo mencionas, pastor, porque es algo de lo que yo iba a decir. El poder producir, tiene que traer por fuerza cosas de las que mencionabas antes, pero te las voy a poner de una manera un poquito diferente.
para tú poder producir requiere planeación, Correcto. requiere coordinación y requiere ejecución. Fíjate bien. Planeación, coordinación y ejecución. En ese orden, men, tal cual. Porque si tú quieres ejecutar sin tener un plan No hay y manera. sin coordinarlo, imagínate que, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, en lo que yo hago, que quisiéramos cantar o tocar una canción nueva, pero no tenemos plan y no tenemos manera de querer coordinarlo, pues no vamos a poder ejecutarlo. A la hora de llegar aquí, no se va a poder. Pero, sin embargo, si tú tienes tu plan, tienes tu gente que te estás coordinando para poder llegar a ese punto y también tienes la ejecución, pues claro que tarde o temprano vas a llegar ahí, pero dentro de la planeación y de la coordinación lleva el esfuerzo, que es el que tú mencionabas. Correcto. bíblicamente. Si no, no hay Claro nada. que sin esfuerzo no vas a llegar a ningún lado y no vas a ser como esos árboles plantados junto al agua que dan su fruta a tiempo y su hoja no cae si no haces estas cosas, ¿no? Correcto. Definitivamente. Definitivo. Ahora, recuerden, tienes que asegurarte que Dios vaya contigo y que Dios, ¿cómo lo diríamos? Que Dios lo apruebe. Lógico, si estás haciendo malos negocios, pues Dios no vas a producir o puede producir, pero todo se te va a ir de repente a la basura. ¿Por qué? Porque Dios no está caminando contigo, no va contigo. Ahora, la palabra de Dios dice, Ulises, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto que permanezca. Para que lleven mucho fruto, dice en otra porción, y su fruto permanezca. Ahora, fíjate esto que es bien curioso y que yo quiero que todos me presten atención a esto. Para que tú lleves mucho fruto y ese fruto permanezca, después de todo lo que hemos visto y de que te asegures de que Dios vaya contigo y que seas obediente a Dios para que Dios te bendiga y te prospere, me gustaría cerrar a manera de conclusión, Ulises, con esto. De repente, un gobernador tiene un sueño. Sueña con unas vacas gordas y unas vacas flacas. Hay un hombre en la cárcel llamado José que le cuentan a Faraón que él sabe interpretar los sueños. Lógico, algo dado por Dios. Asegúrate de usar lo que Dios te dé para que puedas producir. Pero llega y le dice, los sueños significan esto. Si hubiera acabado ahí la historia, no hubiera producido el salvar a su familia de una hambruna terrible que vino sobre la tierra. Pero ¿qué entró ahí? Le dice el gobernador, el faraón, le dice, bueno, pues te voy a dejar a cargo a ti. ¿Verdad que sí? Te voy a dejar a cargo a ti. Empieza la planeación. Fue el primer paso, ¿verdad que sí? Empieza la planeación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo te recomiendo a manera de planeación que sembremos lo más que podamos, cosechemos, guardemos en graneros y solamente demos pequeñas porciones al pueblo. Planeación. Luego, ¿cuál era el segundo paso? Coordinación. Coordinación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un edicto. Tú vas a ser el encargado. Te voy a dar el sello del rey. Vamos a poner gente. Ajá, como aquí, segundo mío. gente aquí. Te voy a poner gente a tu lado para que guíen a todo el pueblo. Número 1, a trabajar durísimo y sembrar lo que más se pueda. Porque ya sabemos que tenemos solamente 7 años. Después toda esa gente te va a ayudar a guardarlo en graneros. Y después de ahí, esa gente te va a ayudar a repartir familia por familia la ración para cada día. A la hora de las vacas flacas viene la ejecución. A la hora de las vacas flacas viene la ejecución y se comienza a llevar a cabo todo el plan, de acuerdo a cómo se ha planeado, de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la inteligencia, a la guianza de Dios, a todo. Después de haber orado, etcétera, viene la ejecución. Todo el mundo sufrió terrible crisis y terrible hambruna, pero ellos produjeron en medio de la crisis porque vendían comida a aquellos que no tenían. Y fíjate, men, desde entonces ya ha habido crisis económicas Ya ha habido crisis pintadas de una manera no monetario, pero desde ese entonces ya había problemas para que fluyera esa economía o esos alimentos o ese intercambio de bienes y servicios, man. Correcto. Ahora, ¿para qué te sirve producir? Para ayudar y para bendecir vidas. Fíjate, ahorita que dices eso, aquí en la iglesia tenemos una persona que es grandemente bendecida por Dios y justamente él siempre habla de eso. Dice, yo agarro dinero, pero muchas veces saco un porcentaje para ayudar gente. O sea, da su diezmo, ayuda a la iglesia, pero al mismo tiempo saca otro porcentaje extra, fíjate. Exacto. Para ayudar personas, man. Correcto. Entonces,
¿Qué fue lo que hizo? Es precisamente eso. Él pudo ayudar a su padre, a sus hermanos, a su familia, a sus familiares. Les dio lugar porque era el segundo después de Faraón. Y empezó a producir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Producir para poder bendecir, ¿verdad? Y esa es la clave del producir, poder o tener la capacidad de bendecir. Yo les he llamado para que lleven fruto en todas las áreas de sus vidas, para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Pastor, tu conclusión por hoy. Es eso. Tú vas a producir para bendecir y lo que tú produzcas va a traer fruto y ese fruto va a permanecer. Vas a dejar legado, vas a impactar la vida de tu esposa, de tus hijos, de la gente con la que te relacionas, de tu iglesia por tu servicio de excelencia. Si tú no produces, estás desperdiciando tu vida. Esa es mi conclusión. Te voy a repetir 3 cosas. Planea, coordina, ejecuta. Ánimo, hasta la próxima.